Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast del otro perfil. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de un gran deportista de la provincia del Cañar, ya podemos decirlo así, José Luis Flecha. Él es paraguayo de nacimiento, pero ya nacionalizado ecuatoriano y azogueño, prácticamente ya juró la bandera aquí desde hace varios años atrás. Recordado por su paso en el Deportivo Azogues y otros equipos del país. José Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, ¿cómo hizo un paraguayo para llegar acá a Azogues? ¿Cómo se dio tu caminar en la vida para estar aquí en la ciudad capital de la provincia del Cañar? Álvaro, muy buenas noches, agradecido por la invitación, un gusto estar aquí, compartir obviamente un poquito de la vivencia de lo que uno ha tenido en el fútbol y no solamente en el fútbol. Obviamente me encuentro ahora lejos de mi tierra, como usted bien lo dice, paraguayo, estar acá en la ciudad de Azogues específicamente, en Ecuador. Y bueno, el fútbol es lo que me trajo aquí. Siempre uno de pequeño, de joven, ha tenido el sueño de poder jugar a este lindo deporte, ¿no es cierto? Entonces, persiguiendo sueños, uno ha parado aquí en Ecuador, que obviamente se me abrieron muchas puertas, agradecido también con la gente que en algún momento me ayudó, me abrió, como dije, las puertas, los equipos que me brindaron también en su momento su apoyo. Y bueno, Pero te sientes un azogueño ya actualmente, un azogueño sí, más. sí, exactamente. Creo que la gran parte de tiempo que estoy aquí en el Ecuador lo he pasado en la ciudad de Azogues específicamente, radicado ya en la ciudad de Azogues y bueno, mi familia está toda aquí en Azogues. ¿Desde cuándo ecuatoriano ya oficialmente con papeles? Desde el año 2018 gestioné el tema de la nacionalidad, entonces conseguí para también poder de alguna u otra manera, La ventajita del jugador extranjero ventaja, nacionalizado. obviamente seguir estirando unos añitos más en el fútbol, como se dice normalmente. José Luis, ¿y a qué edad llegaste a Azogues? Yo llegué a la edad de 22 años. 22 años. Solo. Solo vine. ¿Qué hacías antes? ¿De qué ciudad de Paraguay eres tú? Yo soy del departamento de San Pedro, sería la provincia del Cañar, como le dicen acá, allá son departamentos. Departamento de San Pedro, de la ciudad de San Estanislao, pero se lo conoce más como Santaní. Entonces yo vivía ahí con mis papás. De ahí estuve jugando en una selección de la provincia, entonces de ahí nace la posibilidad de irme a probar en un club de Serie B. Entonces la posibilidad asomó, fui a hacer las pruebas, me quedé en el equipo, entonces estuve en el equipo Fernando de la Mora, Club Fernando de la Mora, que estuvo en ese momento también en primera. Entonces pasé 3 años jugando en el Club Fernando de la Mora. De ahí pasé un año a jugar en mi ciudad, que ya también tenía equipo en Serie B. Jugué un año y ya enseguida me aparece la posibilidad o la oportunidad de venir a Ecuador a probar suerte también. Pero, ¿te dedicabas exclusivamente al fútbol o tenías alguna otra actividad, trabajo? Bueno, como le estaba comentando, yo terminaba recién lo que es el bachiller, entonces me surge... Sí, estudiaste todo el colegio. Exactamente, incluso estaba jugando yo en algunas ligas, estudiando y jugando en algunas ligas. Entonces, Lo que aquí se dice los barriales.
No sería tanto los barriales porque aquí no tiene todavía una liga específica en la ciudad de Azogues, digamos. En la ciudad en donde yo estaba tenía una liga donde habían 12 equipos que competían cada año. De los equipos que van compitiendo y ganándose, digamos, el campeonato, tenía una posibilidad a nivel nacional hasta llegar a un ascenso. Así se lo podría decir. Entonces sí era competitivo. Entonces yo estuve en esos clubes iniciando. Después me asoma la posibilidad esta de irme al Club Fernando de la Mora. Pero aparte, realizabas otras actividades. Estudiando y obviamente colaborando a mi familia. Mi familia tiene un restaurante, una parrillada, entonces siempre falta manos colaborando. Hasta ahora tiene mi familia el restaurante, entonces colaboraba de alguna u otra manera ahí en mi casa y me dedicaba al estudio y también a la par a los entrenamientos. ¿Y cómo se da tu llamada, algún representante para que tú accedas a probar suerte acá en otro país? Tenía yo un amigo en común con un empresario que ya ha estado años en el Ecuador, que ya conocía el medio, traía algunos jugadores paraguayos. Entonces en una conversación sale la posibilidad de que si yo también quería primeramente venir a probar, porque no era nada seguro todavía de venir a firmar un contrato, no era de esa manera, es de venir a probar primero. Entonces yo sí me animé, quería venir a probar, llegué específicamente a probarme en ese momento estaba Chone, Grecia. La Grecia de Chone, perdón, exactamente. Llegué allí, tuve casi 15 días y un poquito más probándome, pero no arreglé, no me quedé. Tuve un acercamiento con las directivas, pero no hubo ningún arreglo. De ahí pasé a la ciudad de Azogues, llegando ya al Deportivo Azogues. Exactamente, al Deportivo Azogues, también a prueba. Pero tu primera impresión, llegas al Ecuador con todo un sueño, porque uno de muchacho, cuando se dedica precisamente al deporte, a entrenar, a jugar fútbol o cualquier otro deporte, tiene esa mentalidad de triunfar, de ser profesional, incluso en algunos casos de tener dinero gracias a esa profesión. Y tu primera experiencia ya en tus 15 días, prácticamente no te consideraron, no te pararon bola, como decimos acá. ¿Cómo te sentiste? No, como usted dice, uno viene por un sueño y yo siempre me enfoqué en lo que quería y sabía lo que quería en el tema del fútbol. Quería llegar a ser jugador profesional, como se puede decir, vivir del fútbol, que lo hice gracias a Dios. Entonces no di mi brazo a torcer en ese momento cuando ya me dijeron que no había la posibilidad por el tema del presupuesto y tantas cosas. Hablé con el representante que... ¿Pero era caro, José Luis, ese tiempo o no? No era mucho en ese tiempo. Yo creo que ha cambiado también mucho el tema de remuneración en la parte de fútbol. Ahora se escucha y obviamente se ve y se conoce también cuánto gana un futbolista. Entonces, pero obviamente uno viniendo recién, queriendo mostrarse, porque obviamente no me conocía todavía. Lo que primero necesitaba era que me conozcan y por ahí, dependiendo de cómo le va a uno, puede uno ir negociando el tema de las remuneraciones, el desempeño de cómo le va a uno en el año. Entonces hablé con el representante, me acuerdo con el Hernán Vizcarra, en ese tiempo estaba en Azogues. Llegué aquí de 2011 y también pasé un buen tiempo sin poder arreglar nada, porque de igual manera al profe Hernán Vizcarra lo habían sacado en algún momento, entonces me quedé en la nada. ¿Pero quién te trae acá? Alberto, se me va el apellido. ¿Es tu primer representante? Exactamente.
Alberto Narváez, entonces... O sea, el man te vio en Chone y te dijo, ven acá. Exactamente. Él solamente me trajo, digamos, me recibió en Quito y me manda a Chone. Y fue lo mismo, de Quito él solamente con llamadas y yo vine Coge el bus y anda solo. viajando de Chone hasta Guayaquil y de Guayaquil a Azogues. Entonces estuve aquí casi 22 días también sin arreglar nada. Sin arreglar nada hasta que se dio la posibilidad con el profe Renato Salas, que ya me mandó con la directiva, que ya podía arreglar. Entonces estuve un buen tiempo, como se dice, sin saber si me quedaba o no. Entonces era difícil en ese momento porque solventar el tema de gastos, porque lo hacía yo. ¿Cómo lo hacías? Gracias a Dios tenía mi familia que me colaboraba, tenía un amigo, el que es amigo del representante que le comenté, él también me ayudó bastante, me colaboró bastante, porque era duro llegar a un país en donde uno tiene que pagar el tema de almuerzos, transporte, arriendo, todo. Entonces era complicado, sin tener una remuneración todavía, ni sin saber qué va a pasar. ¿Y qué dijeron tus papás al momento que tú les dijiste, vean, voy a dedicarme al fútbol, hay esta oportunidad en Ecuador, voy a probar suerte? Bueno, mis papás, gracias a Dios, siempre me apoyaron en lo que es el deporte, siempre estuvieron conmigo, caminaron siempre a mi lado, en lo que han podido me han ayudado, siempre estuvieron conmigo, gracias a Dios tuve esa suerte. Entonces no fue tan complicado en desprenderme de ellos. Bueno, yo tenía la ilusión mismo de salir, entonces... O sea, quieras o no ibas a salir de la casa. Exactamente, entonces yo tenía claro que algún rato el tema del fútbol me iba a dar una oportunidad y cuando se me presente obviamente uno tiene que estar preparado para ese momento. Dos situaciones, José Luis. La primera, ¿cuándo te diste cuenta que sí puedes despuntar? ¿Cuándo te diste cuenta tú que de esto sí puedo vivir, voy a ser profesional? Bueno, yo en Paraguay, como le dije, estaba ya en este equipo 3 años, tuve la posibilidad de irme en otros clubes también, por ahí se cayeron las negociaciones, entonces mi posición me decía, porque era delantero y en ese tiempo ya venía marcando goles y para un delantero es un poco más fácil obviamente salir siempre y cuando hagas goles obviamente, entonces las puertas siempre se abren en cualquier equipo, se pueden abrir. Entonces yo ya sabía que mi meta era llegar a ser jugador profesional y que algún rato lo iba a lograr. Obviamente uno no sabe cuándo. No, por eso digo, en el fútbol uno tiene que estar ahí, esperar el momento, esperar y obviamente cuando se te presente aprovechar, como me pasó a mí aquí el 2011 que llegué, estuve un mes y medio casi sin haber arreglado nada hasta que se me dio el Deportivo Azogues. Se me dio enseguida, creo que a las cuartas fechas recién me pudieron habilitar. Entré el primer partido ya haciendo goles y bueno, creo que el 2011 gracias te consagraste a Dios, prácticamente. me fue de muy buena manera, marcando en ese primer año 15 goles con el Deportivo Azogues. Obviamente momentos complicados también viviendo en ese año, fue el tema de que teníamos que salvar la categoría, el tema económico del equipo. Entonces en la ventaja en Ecuador para el jugador que nosotros venimos de otro país, vemos que es una ventaja importante. De un año cambia totalmente el panorama para un jugador. 6 meses que puedas hacer una buena temporada o un año, ya directamente te vas a otro equipo. Me pasó a mí, fui a un equipo de Serie B, pero era en ese tiempo River Plate Ecuador, que ahora es Guayaquil City. En ese tiempo era el presidente Mario Canesa, que obviamente un equipo
como equipo, la manera que lo manejaban ellos al equipo, a la institución, era un equipo de primera en ese momento. No le pedía nada a un equipo de primera, tenían complejo, lo que era la parte económica solvente. Buenas juveniles también. Tenía todo lo que era el tema formativo bien estructurado, entonces uno ya se da cuenta a qué equipo llega. Entonces, obviamente la responsabilidad también era más grande. Uh-huh. Para ir hablando ya de tu trayectoria, vamos nuevamente al tema humano, José Luis. ¿Era la primera vez que salías de tu casa así ya definitivamente a independizarte? ¿O ya habías salido allá en Paraguay a otras ciudades a vivir algún Bueno, tiempo? yo estuve en Asunción viviendo ya 2 años y medio, digamos, solo porque... ¿Pero con amigos o no? Bueno, en un departamento vivíamos con algunos amigos, pero ya saliendo de mi casa estuve 2 años y medio. Y ya la experiencia en cambio en otro país, solo, 22 años, sin amigos, lejos de todo. Bueno, gracias a Dios también coincidí con 2 paraguayos más en ese momento acá en la ciudad de Azogues. Se me hizo un poco más llevadero esa parte porque... Estaba César Espínola y me acuerdo otro, el nombre creo que era... Chuy le decíamos, el nombre se me va porque no estuvo mucho tiempo con él. Lo conocí acá, bueno, con César, sí, porque él también se quedó, estuvimos todo ese año, el 2011, juntos. Entonces, vivíamos... O sea, ¿cuánto tiempo viviste solo prácticamente aquí en Azogues? Bueno, el tiempo que estuve en Chone, que fueron 15 días, llegué acá a Azogues y... Bueno, llegué ya enseguida también llegó César, sí, me acuerdo. O sea, se te hizo más fácil. Sí, exactamente, viviendo ya en un hostal en ese tiempo, estábamos hasta poder arreglar la situación tanto de César y la mía. Entonces de ahí sí, ya fuimos a un departamento, compartimos departamento juntos todo ese año 2011. Bien, ¿y cómo hacías tú, por ejemplo, tu primer sueldo de futbolista? ¿Cuánto fue? En ese tiempo nosotros... No solo aquí en Azogues. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste un ingreso por jugar fútbol? En Paraguay yo ya percibía sueldo, por eso yo... O sea, ¿cuál fue la primera vez que te dieron, toma, esto es por jugar fútbol? Yo tenía en ese tiempo 18 años, que ya estaba jugando en la Sub-19, en el Club Fernando de la Mora, pero como inferiores, obviamente. Teníamos un departamento donde vivíamos los chicos digamos, se le dice la pensión. Vivíamos ahí, había un bus que nos pasaba viendo para irnos a llevar a los entrenamientos, teníamos un lugar donde desayunar, almorzar y merendar, todo pagado del club obviamente, pero sin percibir sueldo. Estuve 6 meses así y a los 6 meses tuve la oportunidad de que me llevan al plantel de primera. Me llevan al plantel de primera por pedido del técnico de primera. Entonces, ahí fue cuando un jugador de las inferiores pasa a ser jugador del plantel de primera. Ese mismo rato ya te hacen un contrato y ya percibe un sueldo. Entonces, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? En un año tuve dos periodos, se puede decir, pero tuve en las inferiores y tanto en primera categoría. Entonces, los primeros 6 meses no percibí nada, ya de los otros 6 meses ya con un sueldo mínimo, un sueldo mínimo, porque es lo que se tiene que pagar a un jugador, obviamente, en ese momento con 18 años y sueldo mínimo. ¿Y cuál fue, no vas a dar, el club o mejor dicho, el club, pero no la cifra exacta, ¿cuánto fue lo que más percibiste o en dónde percibiste más jugando fútbol? Un salario. En Ecuador fue en River y en la ciudad de Manta. Manta Fútbol Club. En los dos te pagaron bien. En los 2 equipos que tuve mi mayor remuneración, se puede decir. En los 2 equipos. Tanto
en River y en Manta. En Manta ya siendo obviamente un equipo de primera en ese tiempo. Y River siendo un equipo de Serie B, pero como había comentado, el que más recursos tenía. Era un equipo muy solvente, al igual que Manta. Manta también es un equipo muy estructurado, es de la familia Estrada, entonces sí son gente de mucho poder también de la ciudad de Manta, y obviamente invierte mucho en lo que es el tema de fútbol. Tiene mucha la infraestructura del club en sí. Es grande, entonces ya se puede uno imaginar de cómo caminan esos equipos. ¿Y cuándo te fue gustando Azogues ya para radicarte? Bueno, a mí desde que llegué sí me gustó Azogues. ¿Para qué? Sí me gustó. ¿Cuál era tu primera impresión? Era una ciudad muy tranquila, y en aquellos años, estoy hablando ya casi 11, 12 años, que ahorita se puede decir que hay un poco más de bulla, pero en ese tiempo sí había una tranquilidad enorme. Uno salía a caminar a las 10 de la noche, ya no había prácticamente nadie en la calle en ese tiempo. Nosotros venimos de otra cultura, y por ahí, por el tema del calor mismo, porque en Paraguay el calor es terrible, se puede decir, no se acostumbra a dormir muy temprano. Entonces nos gusta siempre después de una comida ir a caminar, y por el hecho de conocer también, con César me acuerdo, salíamos, pero no, en ese tiempo la 16 de abril, lo que ahora se conoce, no había. Entonces uno va ahora en la 16 de abril, es una locura. Entonces Manta también sí me gustó bastante. No estuve mucho tiempo, pero es una muy linda ciudad para vivir. Bien, y tu carrera, en cambio, ya en el fútbol, sí te ha tocado vivir en varias ciudades, sí has tenido la suerte de tener varios equipos, ¿no? Sí, estuve en Guayaquil, estuve en Quevedo, estuve en Manta, En Azogues. estuve en Machala también. Entonces sí me ha tocado vivir en algunas ciudades, y obviamente por el paso del fútbol mismo, cada 15 días uno va viajando y conociendo ciudades, por lo menos, no quedarse a vivir, pero uno se va a ir conociendo también. Pero mientras existía el Deportivo Azogues, siempre regresabas tú, o sea, saliste en el 2012, ya jugabas a finales del 11. Claro. Y 2012 ya vas a River, retornas a Azogues. Al 2013. Al 2013, te quedas hasta parte del 2014, nuevamente sales y ya... Ya, 2015 también estuve afuera, y de ahí tuve un periodo de 2 años que prácticamente... Fuiste servidor público ya. Me retiré. Porque venía de una lesión también. Venía de una lesión. Entonces decidí en ese momento, aparte que vine descendiendo con Quevedo, entonces venía un poco bajoneado, y aparte de una lesión también mal curada. Entonces decidí que no iba a jugar ese año, que no solamente fue un año, fueron casi 2 años. Entonces me puse una cafetería en la cual estuve ahí trabajando. ¿Cuál es tu sentimiento por el Deportivo Azogues? ¿Llegaste a sentir algo especial por ese equipo? Yo sí, con el Deportivo Azogues, claro, me identifiqué mucho, es el primer equipo que pude jugar, hacerme conocer, hacerme ver acá en Ecuador. Entonces uno siempre va a estar agradecido, aparte de que me identifiqué mucho con... ¿Qué sentiste el día que descendió? No estaba en ese momento. Descendieron los dos. Exactamente, yo con Quevedo, pero también el Deportivo Azogues en ese año. Pero obviamente yo estaba perteneciendo a un equipo en ese momento, defendiendo los colores del Deportivo Quevedo, que era el equipo que en ese rato me daba trabajo, se puede decir, pero estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con Azogues, y aspiraba a que tanto el Quevedo y el Azogues pudiesen mantener
mantenerse en las categorías correspondientes, que no fue así. Obviamente me dolió bastante, pero bueno, uno sabe que son las cosas que el fútbol te puede dar, te puede golpear obviamente, pero hay que saber sobreponerse también de todas esas cuestiones. ¿Qué crees que influyó para que se dé ese desenlace del Deportivo Sogues? Tú que viviste desde adentro 3 temporadas. Claro, desde el 2011 que a mí me tocó estar, ya el Deportivo ya había Sogues, problemas. Ya venía con muchos problemas económicos. El tema económico en los equipos obviamente es un detonante para que los equipos tengan estas dificultades todo el año. Uno mantiene 2 años, otros 3 años, pero a la larga siempre descienden, porque es imposible mantener obviamente una categoría, tipo de jugadores. Siempre hay problemas en los camerinos, en los entrenamientos, porque obviamente uno que trabaja está esperando a percibir una remuneración. Son 3 meses, son 4 meses, incluso algunas veces que te llegan a deudar. Entonces es muy difícil querer competir contra otros equipos que a lo mejor están al día, en el tema de hidratación, en el tema de alimentación en las concentraciones. Obviamente que la alimentación no solamente tiene que ser en la concentración un día antes del partido, sino que tiene que ser toda la semana. Si un jugador come un día antes del partido bien, no significa que vas a rendir al 100%. Si la condición física tiene que ser obviamente de acorde también a la alimentación. Plan nutricional. Exactamente. Entonces, si un jugador que no le están pagando 3-4 meses, ¿cómo se va a venir alimentando de una buena manera? Va a ser complicado contra otros equipos que a lo mejor estén en otras condiciones. Y en el 2013, cuando casi desciende el Deportivo Sogues, se escuchaba el rumor de que corría dinero para que la Sogues se eche para atrás. ¿Era verdad eso de ahí? Bueno, siempre ha habido casos, se ha escuchado casos, incluso a mí personalmente sí me han llamado equipos. Entonces, en ese año, el 2013, teníamos que jugar el último partido contra el Técnico Universitario en Ambato, que necesitábamos un empate para nosotros poder mantener la categoría. Sábado 4 de la tarde. Entonces, en cambio estaba jugando Mushuruna, que ya era un equipo ascendido, iba a jugar en Chone con la Grecia. Obviamente fue un partido, como se dice, amarrado, porque fue así. Mushuruna, un equipo que ya ascendido, fue a Chone a perder el partido por una cantidad que obviamente al buen entendedor del tema del fútbol no va a ir a perder un equipo ya ascendido con los jugadores que tenía, con un equipo que está peleando el descenso por la cantidad de goles que se dejó meter. Y obviamente eso estaba un partido de amarre, y nosotros estábamos en ese rato perdiendo el partido 1-0 contra el Técnico Universitario. En ese rato, en el primer tiempo, estaba descendiendo el Deportivo Sogues y manteniendo la categoría la Grecia. Entonces estaba muy claro eso. Entonces hubo una investigación después de ese partido, pero nunca se llega al fondo, pero obviamente se supo que fue así. Incluso ya no iban a los jugadores, o no mandaban directamente a los jugadores que venían compitiendo todo el año, sino que ya mandaban jugadores incluso de inferiores. Entonces, y directamente los arreglos se hacían incluso con la directiva. Entre dirigentes. Exactamente. Entonces, pero gracias a Dios ese año... ¿Y cómo por ejemplo, tú en el fútbol ecuatoriano de tu trayectoria, no has tenido la oportunidad de celebrar un título, pero has celebrado 2 veces mantener una categoría, salvar el descenso? Claro. ¿Cómo se celebra eso de ahí? No, es que es una situación muy complicada, estar siempre ahí en la tabla de posición en la parte baja, porque a mí en los 2 años que estuve acá en el Deportivo Sogues,
2011 y 2013, a mí en lo personal me fue muy bien. Claro, porque, tú hacías goles. Exactamente, yo venía de un equipo que estaba por descender, pero yo hacía goles. Yo tenía 15 goles en el primer año y el segundo año fue 19 goles. Entonces, obviamente, a mí en lo personal no me podría preocupar porque iba a tener un equipo el próximo año, pero obviamente uno en su currículum no quiere tener un descenso. Y entonces, estar en la tabla de posición abajo, peleándola siempre de que pierdes un partido, capaz que ya va desciende. Entonces siempre estábamos en ese estrés. Entonces trabajar sobre esa presión era difícil, y no solamente obviamente el cuerpo técnico, todo lo que vivíamos en ese momento, estaba el fantasma de que se podría descender. Entonces eso te carcomía. El tema de conversaciones por ahí en los entrenamientos podría ser eso. Entonces te sacaba un poquito también de estar tan concentrado en lo que en realidad nosotros tendríamos que estar en un entrenamiento pensando positivamente, pero inconscientemente sabíamos lo que nos estábamos jugando también. Pero sí se celebra eso. Obviamente se celebra. Porque primeramente descender y después ascender es muy complicado, y quién te dice que lo puedes hacer, o como pasó con el Azogues, descendió y hasta este momento no se sabe del Azogues. Entonces esas son las cosas que puede pasar. Hay otros equipos que descienden, obviamente están peleándola, buscándola, a ver si tienen la posibilidad o la oportunidad de volver a puestos, digamos, privilegiados, que es la Serie B y la Primera División. ¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste acá en Ecuador? Bueno, uno ha pasado por algunos entrenadores. Tuve al Osvaldo Morelli. Al difunto. Osvaldo Morelli, para mí un entrenador excelente. Igual en ese momento trabajaba con el profe Pichitelo, su preparador físico, que era un entrenador que trabajaba muy fuerte, pero obviamente pensando en el bienestar del equipo. Entonces también tuve, obviamente él era un técnico argentino, el Chocho Yot, que estuvo en Manta conmigo también. Entonces se puede decir alguna, Renato Sala mismo, que me abrió las puertas, es un gran entrenador. Por ahí está ahorita en Mushuruna, más en la parte directiva, creo, si no me equivoco, o administrativa se podría decir. Entonces son algunos entrenadores que... Pero los tres que mencionas sí son los... Me han marcado, se podría decir. Bien, ¿amigos que te ha dejado el fútbol? Montón de amigos. Pero ¿a quiénes sí consideras amigos ya? Porque compañeros hay muchos con los que se puede compartir habitación y todo, pero amigos que te haya dejado el fútbol. Bueno, en la ciudad de Azogues me está preguntando específicamente. En Azogues ya la mayoría, pero no, o sea, de toda tu trayectoria, de toda tu carrera. Bueno, por ejemplo, César, yo no lo conocía en Paraguay, nos conocimos aquí, pero obviamente hicimos una excelente amistad con Brian Góngora, también compartiendo, se puede decir, departamento. Agustín Goñi, que ahorita somos socios, aparte de socios somos muy buenos amigos, y bueno, se pueden nombrar algunas personas que por ahí uno sin querer se olvida porque me pasan muchos nombres por la cabeza, pero gente que uno conoce en el fútbol es un montón. Bien, y de ahí cuando tú mencionas ya en el 2016, 2017, pones un alto a tu carrera y ya te dedicas ya a un negocio propio. Sí. Te dedicas a emprender acá en Azogues. Exactamente. ¿Por qué elegiste Azogues para emprender? Bueno, primeramente por mi familia. Yo en ese momento ya casado, mi esposa
era de aquí, en ese rato estaba... ¿Le conociste por el fútbol? Exactamente, en ese rato estaba ya en cinta, venía mi primer hijo en camino, todas esas situaciones en Quevedo estaba ya avanzado el embarazo, se podría decir. Entonces, siempre me ha gustado el tema del negocio, una cafetería, siempre me ha llamado la atención, me gusta la cocina a mí, me gusta la cocina. No sé si se nota. Si sea un excelente chef, pero bueno. Sí, buenas parrillas son. Pero por lo menos lo intento y me gusta que es lo mejor. Entonces, cuando yo puse la cafetería, obviamente el tema de arriendos y tantas cosas que se me complicaron un poco, entonces decidí... ¿Cuánto tiempo tuviste? Un año estuve con la cafetería. ¿Y qué tal cómo te Bueno, empezó? gracias a Dios sí tenía gente. Fue en ese momento, en ese año, en 2016, que hubo también el terremoto. Me acuerdo del terremoto que sí me afectó a mí, me afectó, se podría decir, porque sí, a raíz del terremoto yo vi que el negocio también empezó un poco a bajar y mantener un arriendo alto se me complicaba, entonces decidí en ese momento cerrar nuevamente y gracias a Dios por ahí me dieron una oportunidad de entrar al municipio de Azogues, entonces ahí entré a trabajar. Pero, ¿qué recuerdas tú de tu negocio? ¿Qué eran las anécdotas que ibas teniendo? De pronto sentiste el cariño de la gente que te reconocía por el fútbol y de pronto te iba a saludar, a conversar, a consumir en tu negocio. Sí, mucha gente iba, me reconocía, mucha gente incluso se sorprendía al encontrarme Tú mismo estabas atendiendo. Que yo mismo estaba atendiendo, me preguntaba quién estaba haciendo las cosas que yo ofrecía en ese momento. Y le decía que obviamente yo era el que preparaba porque era el tema de postres, tenía que hacerlo yo, lo hacía yo, tuve un curso, entonces yo mismo servía también a las personas y sí, iba gente conocida también ya por el tema de fútbol y otro que se sorprendía al verme ese rato, pero sí, siempre me ha gustado, como le comenté, mi papá hasta ahora tiene un restaurante, entonces sí estoy familiarizado un poco con este tema, pero específicamente me gusta a mí lo que es el tema de postres, esas cosas sí me gustan. Y me gusta tanto hacer como comer. Y de ahí te pasa ya a ser funcionario público prácticamente. Sí, ahí se me abrieron las puertas en el municipio. Para el tema deportivo. Exactamente, ahí me dieron la oportunidad de poder estar en una academia, en ese momento era Panchito, teníamos una muy buena cantidad de alumnos, 150 me acuerdo en ese tiempo, que ahora lastimosamente no está funcionando la escuela de fútbol del municipio. Pero los 150 ya tienes tú igual. Entonces, ahora, obviamente estábamos, mejor dicho, 3 entrenadores en ese momento, que era el profe César González, el profe Jenner Quispe también. Entonces, era un grupo de trabajo bueno, y obviamente también lo que hemos hecho en ese tiempo me acuerdo con el ingeniero Rodolfo Ramírez, que estaba directamente trabajando con nosotros, siempre tuvimos el apoyo de él para obviamente nosotros conseguir la cantidad de alumnos que teníamos y mantener esa cantidad también. Obviamente él sí estuvo enfocado en el tema de deporte, que ayudó bastante para que se pudiera solventar esa cantidad de niños. Bien, y de ahí retomas el fútbol un par de años. Exactamente, retomo el fútbol el 2018. Fuerza Amarillo. No. ¿O primero en San Francisco? Primero en San Francisco. Ahí tuve la oportunidad nuevamente de un segundo aire, si se podría decir. Entonces también
de dejar 2 años el fútbol, regresar, fue duro el tema físico, siempre he tenido problemas de peso, entonces sí me costó bastante volver, entonces, pero gracias a Dios sí lo hice, jugué todo ese año, 2018, la cual que me abrió otra puerta que era en ese momento Fuerza Amarilla, un equipo de Serie A que recién había ascendido, de pasar a jugar segunda a directamente ir a Serie A. No estuvo mucho tiempo porque también fue un caos en ese tiempo estar en Fuerza Amarilla por el tema económico. Y el tema económico de Fuerza Amarilla inició, o sea, en la temporada 2019 ya estábamos con problemas económicos, entonces lo veía un poco complicado, yo con mi familia allá, mi esposa y todo, entonces decidí nuevamente regresar a Soes y regresar a San Francisco, que ya tenía una conversación con ellos. Y de ahí viene la pandemia ya, no. Terminamos el 2019. Jugaste el 2020. 2019 y todavía no habíamos arrancado el 2020 de la segunda categoría, sino que terminando el año 2019 con Agustín en un viaje, conversando, sale a ver si nos arriesgábamos a poner una academia. Conversé con él si él que estaba pensando, si él se regresaba a Argentina o ya que quería radicarse acá en la ciudad, entonces él me dijo que él estaba pensando radicarse en la ciudad, no tenía ni un proyecto, no tenía planificado abrir una academia en sí, pero en ese momento que conversamos le gustó la idea, me dijo sí, no hay ningún problema, entonces yo voy a viajar por fin de año a Argentina, dejamos todo listo. Entonces yo me quedo y empezaron ya las inscripciones para el año 2020. Entonces estuvimos con la academia 2 meses ya funcionando, ya estábamos con una cantidad aceptable para el tiempo en el que estábamos y justo viene la pandemia. ¿Y tú jugaste fútbol ya profesional ese último año en Avicet? Y después, el 2020, cerrando nosotros la academia, trabajando incluso virtualmente, porque todas las academias y todas las disciplinas habidas y por haber, se puso en ese rato a trabajar. ¿Qué tanto les afectó a ustedes? Mucho, porque imagínense una escuela, una academia que era como la nuestra, que veníamos dando los primeros pasos. Los primeros pasos, que queríamos crecer obviamente, que queríamos ver si podíamos tener una cantidad fuerte de alumnos, viene y pasa lo inesperado. Entonces fue fuerte, porque obviamente los chicos que ya nosotros teníamos, que eran una cantidad de 35 a 40 chicos en ese momento, recuperarlos era muy difícil, porque fue una pandemia larga, que fueron 6 meses y un poquito más. En ese tiempo, después de los 6 meses de la pandemia, a mí me aparece la posibilidad de ir a Avicet, que es segunda categoría. Entonces, ya que la academia tampoco estaba funcionando. ¿Pero qué hicieron ese tiempo ustedes en la academia? Prácticamente nada, porque Agustín encerrado en su departamento, yo en la casa con mi familia, casi todos, entonces asoma esta posibilidad de ir a Avicet, no lo dudé mucho, obviamente con el temor de que uno se pueda infectar, traer la enfermedad a la casa, con todas esas cosas que podría haber pasado, y con todas las medidas también. En ese tiempo las medidas eran muy estrictas, lo acepté y se dio. Y ese fue el último año que... Ahí jugaste con Caviedes. Entonces... ¿Qué tal jugar con
Bueno, Caviedes en Tú ese ya momento... encontraste un Caviedes rehabilitado, ya... Claro, Caviedes vivía justamente por Paute, en donde hay una casa de rehabilitación que él frecuentemente va, incluso tiene chicos que él, digamos, que es padrino de ellos, se podría decir. Entonces, pero obviamente él ya no tuve la oportunidad de conocerle, pero solamente he escuchado lo que se decía de cómo era. Obviamente no se manejó como debía en su momento, porque lo tuvo todo. Entonces el tema de Caviedes en Aviced era más un tema eh, de publicidad, netamente marketing. Vendiendo humo. Marketing, entonces, pero obviamente era una excelente persona, lo que he tratado con él, incluso hemos tenido una parrillada juntos, me invitó a su casa, como gran parrillero que me voy, entonces estuvimos ahí compartiendo, comentándome sus anécdotas también, obviamente conocer todo lo que es Caviedes, lo que fue Caviedes, es de admirarse de todo lo que involucra ser él y todo lo que en ese momento era Caviedes y lo que sigue siendo. Ahora estás viviendo tu segundo emprendimiento prácticamente en Sí. Azogues con la Academia de Fútbol. ¿Tú crees que, a ver, el deporte mismo es lo tuyo? O sea, el tema del fútbol mismo te está dando ya la gran oportunidad de crecer como persona, económicamente también, porque mal no les va. ¿Tú crees que esto es lo tuyo ya? Bueno, yo no descarto emprender en otra cosa, como le dije, me gusta a mí el tema de lo que es restaurante, cocina, me encanta. Entonces eso no lo descarto. Pero lo que es el tema ahorita netamente deportivo, en el emprendimiento en la cual estamos Agustín, Goñi y mi persona, ya creo que tenemos una academia estructurada ya, Consolidada. consolidada, con una cantidad fuerte de chicos. Estamos con casi 200 chicos en nuestra academia. Entonces, de lo que arrancamos y estar con 200 ahora después de lo que pasó el tema de la pandemia y encontrarnos ahora con 200 chicos, entonces esto te da la pauta de decir, no, algo estamos haciendo bien también. Entonces la gente está reconociendo el trabajo que venimos realizando, siendo una academia nueva, porque academias aquí en la ciudad de Azogue hay algunas, hay un montón de academias ya con muchos años de trayectoria. Entonces para nosotros en ese momento era muy difícil de competir, obviamente, con una academia ya estructurada y nosotros arrancando recién. Pero ¿no crees que corriste con algo de ventaja por la imagen de ustedes, de Agustín Goñi, de José Luis Flecha, como exfutbolistas profesionales, ex figuras del Deportivo Azogues, los dos? Nosotros sí sabemos que obviamente la gente de Azogues, Agustín también jugó acá en el Deportivo Azogues, jugó también en el Deportivo Azogues, mucha gente le reconoce, le conoce el paso que tuvo por acá, al igual que mi persona, y aparte que eso ya, al menos en mi caso, tengo ya muchos conocidos en la ciudad de Azogues. Entonces sabíamos que nuestra imagen obviamente iba a ser lo principal por ese lado, y aparte de eso, no solamente la imagen, porque de ahí nosotros teníamos que trabajar, mostrar el trabajo a los padres, los chicos también, llegarles a los chicos, y obviamente los chicos mismos te van a ir diciendo al papá, a la mamá, al amiguito, al vecinito, no, una academia seria, está entrenando de tal manera. Entonces este un poco también la voz que va corriendo de boca en boca, como se dice. Entonces nosotros hemos visto el crecimiento que estamos teniendo con la academia, es por todo eso, por la imagen, por el trabajo que hemos venido desempeñando y por la seriedad que nosotros obviamente
le metemos al caso, si se puede decir, porque es algo que a nosotros obviamente toda nuestra vida nos ha gustado, que es el tema del fútbol, y estamos todavía en esto y queremos seguir estando. Obviamente tenemos proyectos con Agustín en mira a crecer siempre, estamos creciendo y obviamente no vamos a quedarnos, a estancarnos en lo que estamos. Uno siempre quiere más y vemos que la necesidad que hay también acá en la ciudad de Azogues con respecto a los chicos que no han tenido una posibilidad o una oportunidad de poder llegar a un equipo, ya sea de Serie B o Serie A tener una posibilidad de mostrarse, es escasa. Viendo los años que han pasado acá, no han salido jugadores de la ciudad de Azogues. Y esa es la gran meta que tienen ustedes. Entonces, de darle la posibilidad y que te salga de nuestra academia un jugador que llegue a jugar en primera, que llegue a ser nombrado y que le conozcan que es de la ciudad de Azogues, porque es la ciudad en donde nosotros ahorita estamos trabajando, es la ciudad donde se nos dio muchas oportunidades. Es una ciudad, familia. Tengo familia, Agustín también está por ahí mismo va, no sé si de repente no puedo hablar mucho sobre ese tema, entonces, pero yo sé que Agustín también es agradecido con lo que le ha dado la ciudad, por eso decidió también quedarse acá y sigue estando. Capaz que el temor de algunos padres en meterle en nuestra academia en algún momento fue son extranjeros, capaz que enseguida se van dejando botada la academia, entonces, exactamente, pero no, nosotros ya obviamente... ¿Estás retirado, José Luis Flecha, ya? Retirado no, pero ya de acá de la ciudad no vamos a salir para decir voy a irme a Manta a vivir por el tema del fútbol, no creo. No ¿Esperas creo. tu última oportunidad para jugar o no? Capaz que un añito más, por ahí segunda, siempre yo también me... Aquí, pero. Exactamente, tengo muy buena relación con el arquitecto Oscar Maldonado, con el ingeniero Tyron también, entonces con ellos siempre he estado conversando, si de repente por ahí sale otra vez el equipo de San Francisco, se podría llegar a darse otra vez una oportunidad, entonces que para mí sería mi último año. ¿Te sientes realizado, José Luis? Sí, creo que mi sueño lo he cumplido, capaz que pude llegar a hacer un poquito más, pero tampoco estoy descontento con lo que realicé en el tema de fútbol. ¿Y como persona? Como persona, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo un hogar ya, entonces estoy muy tranquilo con lo que ahorita tengo y obviamente que no solamente se quede ahí, sino que ir creciendo como persona. Como ¿Te falta algo por hacer? Obviamente sueños van a haber, incluso proyectos, como dije, tenemos, por ejemplo, tanto personal y como lo es ahora la Academia de Fútbol Internacional, en lo que nosotros estamos enfocados, porque es nuestro medio de subsistir ahorita, en nuestro trabajo, entonces estamos bien enfocados en lo que va a ser la Academia en algunos años. José Luis, unas preguntas finales. ¿Qué le tienes que decir tú a los jóvenes o a los niños que desde chiquitos, yo creo que ya no como antes, porque antes era más, ahora con el tema tecnológico, los videojuegos, el tema de las computadoras, el internet, creo que ya no es mucho, pero la mayoría tiene ese apego por jugar fútbol, algunos tal vez por diversión, pero otros ya con la finalidad de llegar a ser futbolistas profesionales. ¿Qué les puedes decir a ellos? Claro, en Azogues en sí, la ciudad, el tema de sacar, por ejemplo, un padre de familia a un hijo, a mandarle directamente a que vaya a perseguir el sueño de ser futbolista, es un poco complicado.
es un poco complicado. Siempre se ha visto en la ciudad de Azogues también que obviamente va siempre direccionado al estudio, que está muy bien, no lo digo que está mal, pero siempre la primera opción va a ser esa. Nunca van a poner la primera opción y que capaz después de eso, si no salió el tema del fútbol, retoma el estudio. No lo van a hacer. Entonces, no sé si se podría decir ser un poquito más mente abierta en el tema deportivo, que sí se puede, que si se le da la oportunidad, que obviamente el chico también tiene que poner de su parte, porque estar en unas inferiores de un equipo no te dice que ya vas a llegar a primera, no te dice, porque es un proceso en el cual uno tiene que ir quemando etapas. Obviamente, ¿cuántos jugadores están también queriendo lo mismo que uno? Queriendo llegar a ser jugador profesional o llegar a un plantel de primera. Llegar al plantel de primera y mantenerse en el plantel de primera. O sea, llegar siempre se dice que se puede, mantenerse es lo difícil, lo duro. Entonces, hemos visto que hay materia aquí en la ciudad de Azogues, hay muy buenos jugadores que por ahí no han tenido la oportunidad. Ahora se ve bastante academias, escuelas de fútbol, que obviamente sí le están dando competencia a sus chicos, que es una manera ya de que el chico se vaya puliendo, de ahí si tiene un paso ya en una formativa, porque la formativa es diferente a una academia de fútbol, obviamente. Una academia de fútbol, uno está ahora, tiene que cancelar un mensual, estar ahí. En una formativa, no. Va el chico porque se quedó, porque las condiciones lo tienen. Entonces, es totalmente diferente. ¿Pero qué consejo les darías? ¿Cuál es la clave para llegar? No, eso lo digo. Perseguir tus sueños, dedicación, como en todo. Usted estudió, Álvaro, ¿qué tenía que hacer? Dedicarse al estudio, estar ahí cuántas horas leyendo, memorizando libros, qué sé yo. Entonces, es igual el fútbol, en el tema de alimentación, en el tema del sueño, en el tema de entrenamientos, disciplinado tanto adentro de la cancha y fuera de la cancha también, porque todo va de la mano. Que sí se puede, obviamente los sueños sí se cumple, siempre y cuando uno tenga bien claro el objetivo de dónde va, en dónde quiere llegar y tener la mira allá. Bien, y ¿cuál es el partido más difícil que te ha tocado jugar? A mí el partido contra Técnico Universitario, que estábamos jugando con el descenso. Yo ya estaba casado en ese momento, el civil, y a la semana que termine ese partido del técnico, yo tenía ya el matrimonio todo encima, de la fiesta, el matrimonio eclesiástico. Entonces, imagínense el estrés, por donde lo tenía, de un lado y del otro lado, porque sí fue complicado. Ese es el partido más difícil que has tenido hasta el momento. Incluso me tapan el penal en el partido que jugamos contra River, en donde yo hacía el penal, ya salvábamos la categoría. Y extendimos una semana más y teníamos que ir a técnico a empatar el partido y a la semana siguiente casarme. Entonces a mí fue complicado. ¿El gol que más gritaste? El gol que más grité. Oiga, hay uno dos me gustaron. Uno contra el Cañar. Contra el Municipal. Contra el Municipal. Y otro contra el Olmedo. Son dos que me recuerdo. ¿Pero por la forma en las que hiciste? Sí, por la forma. Bueno, un partido complicado que teníamos con Cañar acá, que terminamos el partido 4-3 ganando. Entonces... por el tema que se decía que era clásico. Por cómo se dio también la semana y todos nosotros veníamos de perder un partido, me acuerdo, contra River en Guayaquil, veníamos complicados el tema del descenso. Aparte de eso, tema económico,
en los entrenamientos complicada la situación, y ir a ganar un partido que, como se dice, fue una semana de miércoles. Entonces ir a ganar ese partido era lo que a nosotros capaz nos daba otra vez un respiro más, y lo conseguimos. ¿El defensa más difícil que te ha tocado? El defensa, pucha, puedo decir si Fuentes, pucha, por ahí también, Cifuentes, que nosotros, Bonet puede ser, que sabía que juega de pelo pintado en Nacional. Bone. Elvis Bone. También, Elvis Bone, ahí estuvo con Lara también, me acuerdo, incluso me rompen los pupos y un poco el empeine también con los tampones. Entonces eran defensas complicadas. Bien, y ahora el Barrabás, ¿cuál es tu meta en el Barrabás? ¿Estás jugando en L10? Bueno, yo... ¿Primera vez que juegas Barrabás? No, tuve una oportunidad de jugar con el Estudiante. Justo tuve en esa para que no estaba haciendo, que tenía el restaurante, perdón, la cafetería. Entonces, en ese tiempo fui a jugar. Estaba en la parte física, obviamente, muy bajo, y el tema de mi peso también era otro factor más que no me dejó, obviamente, a lo mejor desempeñarme de como yo hubiese querido. Entonces no jugué mucho, jugué 1 o 2 partidos y ya no pude, porque hubo también un problema, el tema de que no era de acá, el tema en ese tiempo yo no estaba todavía no votaba todavía aquí, tenía ya la residencia, pero no votaba aquí, algo así era. Entonces necesitaba el carnet de votación, alguna cosa de esa, entonces no terminé. ¿Y este año cuál es tu meta? Bueno, este año creo que obviamente el tema físico ayuda bastante, uno está mejor que esa vez. La vez pasada tuvimos nuestro primer partido con el equipo, que era un equipo nuevo, no estábamos conociendo, pero hay mucha juventud, jugadores como el caso de Pecas, coincidí con él en ABC, el jugador que juega muy bien el indoor y el fútbol sala, incluso es seleccionado del Ecuador. Entonces sí es un buen reto, es un excelente campeonato, muy competitivo. Este año lo he visto que todos los equipos que están compitiendo están bien armados con sus extranjeros, son gente obviamente que conocen tema muy bien el indoor. Incluso yo no soy jugador de indoor, pero sí me gusta, entonces estoy haciéndolo en una posición que como futbolista de fútbol 11 se podría decir, estoy jugando de defensa central. Entonces en el fútbol siempre he sido delantero, centro de área, y ahora lo estoy haciendo como defensa. ¿Qué es lo más azogueño que se te ha pegado en todos estos años? Pucha, arrastrar la R. ¿Cómo has pasado, José Luis? No, gracias Álvaro por la invitación, fue un momento muy, muy ameno. Tengo también ya buen tiempo conociéndole a usted, entonces hablar un poco del tema, un poco de todo. Claro, las conversaciones que hemos tenido. Lo estamos haciendo ahora, se puede decir en resumen. Y en público también. Entonces, no, muy, muy contento por la invitación, ojalá algún rato se pueda repetir, y bueno, presto para cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias a José Luis Flecha, futbolista profesional todavía porque no se ha retirado. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Estén pendientes la próxima semana un nuevo capítulo. Muchísimas gracias.